Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si es la primera vez que se cruzan con nosotros, sean súper bienvenidos. Nosotros somos su Rincón de y hoy tenemos un vídeo que, les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que es pura emoción, pura tensión, y sobre todo, pura solidaridad. El título ya les habrá dado una pista: Salvador aparece. El vecino ayuda a Ozge en el momento exacto. Y créanme, la realidad supera a la ficción en este caso. Es una de esas historias que te recuerdan lo increíble que puede ser la humanidad cuando menos te lo esperas. Así que si son nuevos por aquí y este tipo de contenido les encanta, no lo duden ni un segundo más. Denle a ese botón rojo de suscribirse que está por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. Nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y de calidad. Y ahora sí, vayamos al grano. Hoy vamos a desgranar esta impactante historia que, francamente, nos ha tocado el corazón. Hablamos de Ozge, una mujer que se encontraba en una situación límite, enfrentando un peligro inminente, y justo cuando parecía que todo estaba perdido, aparece Salvador. Pero no se trata solo de su aparición, sino de cómo interviene su vecino, un verdadero ángel guardián, que cambia el curso de los acontecimientos en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Imaginen la escena: una persona sola, en un momento de vulnerabilidad extrema, y de repente, un rayo de esperanza personificado por alguien que vive al lado. Es la clase de cosas que te hacen creer en la bondad intrínseca de las personas. ¿Cómo llegamos a este punto? Pues bien, la historia de Ozge no es una historia fácil. Sin entrar en detalles escabrosos que quizás sean demasiado fuertes para este formato, podemos decir que Ozge se vio envuelta en una situación de peligro doméstico. Un escenario que lamentablemente muchas personas viven en silencio. Estaba en su hogar, un lugar que debería ser el refugio más seguro, pero que se convirtió en una trampa. Las circunstancias la habían llevado a un punto de desesperación. El miedo era palpable, la impotencia abrumadora. Se sentía acorralada, sin saber a quién recurrir, con la sensación de que nadie la escuchaba o que nadie podía realmente ayudarla. Es fácil imaginar el torbellino de emociones que debió experimentar: el pánico inicial, la parálisis del miedo, la desesperanza creciendo con cada segundo que pasaba. En esos momentos, hasta el más mínimo ruido puede sonar a catástrofe, y el silencio a presagio de lo peor. Ella estaba sola, o eso creía. La sensación de aislamiento en una situación así debe ser desoladora, como estar en medio de un océano furioso y no ver tierra a la vista. Y entonces, en medio de esa oscuridad, surge la luz. Aparece Salvador. Pero no como un héroe de película que irrumpe con una épica entrada. No, Salvador es el vecino. Ese vecino con el que quizás te cruzas en el pasillo, con el que intercambias un saludo rápido, con el que compartes el ascensor. Un vecino que en el día a día puede parecer uno más. Pero hoy Salvador se transforma. ¿Qué lo lleva a intervenir? Fue un ruido sospechoso. Un grito ahogado. La intuición de alguien que conoce a su vecina y percibe que algo no va bien. Lo más probable es que haya sido una combinación de todo esto. Salvador, al escuchar o percibir algo inusual, no se quedó de brazos cruzados. No pensó: esto no es asunto mío, o seguro que es una tontería. No. Salvador eligió la acción. Eligió la empatía. Eligió ser un ser humano solidario. Y aquí viene la parte crucial: el momento exacto. No fue un minuto antes, cuando Ozge aún podría haber sido sometida a algo peor. No fue un minuto después, cuando la ayuda podría haber llegado demasiado tarde. Salvador intervino justo en el instante crítico. Ese instante en el que la situación podía haber escalado de forma irreversible. Es la diferencia entre el desastre y la salvación. Imaginen la adrenalina, la valentía que se necesita para enfrentarse a una situación potencialmente peligrosa, sin saber a qué te enfrentas realmente, pero impulsado por el instinto de proteger a alguien. ¿Cómo actuó Salvador? Pues bien, se dice que un vecino observador y proactivo puede ser la primera línea de defensa. Podría haber llamado a la policía, podría haber intentado contactar con Ozge de alguna manera, o quizás, en un acto de audacia, se acercó a investigar. Lo importante es que su intervención fue decisiva.
Su presencia, su acción, interrumpió la amenaza, dio a Ozge la oportunidad de escapar, de pedir ayuda, o simplemente de ganar tiempo y seguridad. La ayuda de Salvador no fue un acto heroico de gran gesta pública, sino un acto de valentía cotidiana, de compromiso con la comunidad. Es un recordatorio potente de que no necesitamos ser superhéroes para marcar una diferencia. A veces, la acción más significativa es la más cercana, la que surge de la comprensión de que todos somos interdependientes y que el bienestar de uno afecta al bienestar de todos. Esta historia nos enseña lecciones valiosísimas. Primero, la importancia de estar atentos a nuestros vecinos. A veces, una simple pregunta como ¿estás bien?, puede abrir la puerta a una ayuda vital. Segundo, nos demuestra que la valentía no siempre se viste de capa y antifaz. Puede ser un vecino común y corriente que decide hacer lo correcto. Y tercero, es un himno a la esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, la bondad humana puede florecer y cambiarlo todo. La repercusión de este evento es innegable. Para Ozge, Salvador no es solo un vecino, es su salvador. Es la persona que le devolvió la esperanza, la seguridad y la fe en la humanidad. Y para nosotros como espectadores, es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en nuestras comunidades. ¿Somos ese vecino que podría marcar la diferencia? ¿Estamos dispuestos a escuchar, a observar, a actuar cuando alguien lo necesita? El impacto de la intervención de Salvador es una prueba de que cada persona cuenta. Su acción, nacida de la empatía y la audacia, fue el factor decisivo que protegió a Ozge de un destino mucho más sombrío. Es una de esas historias que, cuando las escuchas, te hacen sentir una mezcla de alivio, admiración y una profunda gratitud por la existencia de personas como él. En resumen, lo que hemos visto hoy es una poderosa ilustración de cómo la comunidad y la acción individual pueden entrelazarse para crear resultados extraordinarios. Ozge se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, pero la rápida y valiente intervención de su vecino, Salvador, en el momento justo, fue crucial para su seguridad. Esta historia nos recuerda la importancia de la vigilancia, la empatía y la disposición a actuar en beneficio de los demás, incluso en las situaciones más inesperadas. Así que amigos, hemos llegado al final de otro vídeo cargado de emociones e inspiración. Espero de corazón que la historia de Ozge y Salvador les haya impactado tanto como a nosotros. Nos demuestra que la bondad existe y que a veces está justo al lado. ¿Qué les pareció? ¿Han vivido alguna situación similar, ya sea como protagonistas o como observadores? Nos encantaría leer sus experiencias y reflexiones en la sección de comentarios. Déjenos saber qué piensan de esta increíble muestra de solidaridad vecinal. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, emotivo o informativo, por favor, no se olviden de regalarnos un buen pulgar arriba. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube sepa que les gusta nuestro contenido y lo muestre a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien creen que podría necesitar un rayo de esperanza o simplemente disfrutar de una historia real con un final feliz. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y se unirán a nuestra creciente familia. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los harán sentir, pensar y soñar. Hasta la próxima.